Yo tengo dos preguntas. A ver, Panchito. Con respecto a la auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Estaba leyendo la RT. Y lo que no entiendo es cuál es la diferencia entre un marco de presentación razonable o un marco de cumplimiento. Mira, casi está definido en el nombre, ¿no? Es decir, un marco de presentación razonable justamente es cuando vos podés opinar sobre la razonabilidad de algo, dando con esto lugar a que haya un pequeño porcentaje que no esté reflejando la realidad que te pide el parámetro, pero que en definitiva por su no significación no afecta la razonabilidad de la presentación en su conjunto. Entonces, aquellos marcos que te permiten opinar sobre la razonabilidad, ¿sí? Es decir, con algunas pequeñas desviaciones que para nosotros se van a llamar no materiales o no significativas, bueno, ese será un marco de presentación razonable. Es decir, cuando te piden que opines sobre la razonabilidad de una cuestión o sobre la aproximación de la cuestión. Ahora, hay determinados parámetros sobre los cuales no se puede opinar de razonabilidad, sino que simplemente tenés que decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si lo presentado o si el objeto de tu encargo está o no de acuerdo con lo presentado. Un ejemplo, el ejemplo típico que tenemos es el que estamos estudiando justamente, donde las normas contables permiten que vos opines del marco de la información razonable. Y de hecho los vemos materializado en todas nuestras opiniones cuando decimos que los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera. No lo decimos así, pero en definitiva, entre líneas es eso. ¿Por qué? Porque pueden existir, primero porque trabajamos sobre significatividad, porque pueden existir algunos desvíos pequeños que no hacen a la cuestión de la razonabilidad, que no apartan al resultado de lo que pretenden de vos. Ahora, si de repente te cambias el parámetro y en vez de ser normas contables pasamos a normas legales, con las normas legales no tenemos la posibilidad de aproximación. Si con las normas legales la cumpliste o no la cumpliste. El semáforo lo pasaste en rojo o lo pasaste en verde, es decir, no hay mucha alternativa. Bueno, está el amarillo, no es un ejemplo feliz, pero digo, o cumpliste o violaste la norma de cruzar un semáforo en rojo. O cumplís con la norma, con la ley, o no cumplís con la ley. No puedo decir que cumplo razonablemente, o la cumplo o no la cumplo. Con lo cual, con esta pequeña introducción, hablamos de marco de información razonable cuando yo voy a opinar sobre la aproximación o sobre, como su nombre lo indica, la razonabilidad de la cosa, y hablamos de marco de cumplimiento cuando yo opino sobre la exactitud de la cosa, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. ¿Sí? Perfecto. Esa es un poquito digamos, como son dos tipos de opiniones, ¿no? En una digo refleja razonablemente, en otra digo cumplo. Fíjate que cuando digo cumplo no tengo espacio para equivocarme. Si yo digo cumplo, es cumplo, ¿sí? En todos los aspectos. Mientras que en la razonabilidad estoy dejando abierto a que, bueno, la mayor cantidad de cosas que fueron objeto de mi encargo cumplen con el parámetro. Ahora, podría haber algunas que no, y de hecho lo vimos cuando vimos informe, en el primer cuadrito, que decíamos que la opinión va a ser limpia, aun cuando haya errores, pero estos sean no significativos. Bien. Y también tenía otra consulta, también de la RT, en que en dos párrafos para mí se oponen entre sí. Que uno dice que... Es fuerte la afirmación, ¿eh? El 21 dice que la abstención de emitir una opinión puede ser aplicada a toda la información examinada o a una parte de ella. Sí. Y el 24 dice que cuando el contador considere necesario expresar una opinión adversa o abstenerse de opinar sobre los estados contables en su conjunto, su informe no incluirá simultáneamente una opinión favorable sobre un solo estado contable
o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado contable en relación con el mismo marco de información aplicado por el ente. Increíble, ¿no? Para mí, o sea, en uno te dice que sí puedes y en el otro después dice que no se puede. A ver si lo tenés a mano, digamos, la pregunta es buenísima y es una de las preguntas que deberían empezar a surgir, porque son preguntas en las que ya, no digo, no entiendo este párrafo, sino que empecé a interrelacionar cosas, decir, che, pero lo que hice acá no es coherente con lo que me dijeron más adelante, y de ahí aparecen cosas como de segundo nivel de grado de complejidad, que yo le llamo, que es importante que empiecen a aparecer ahora. Yo te voy a decir la respuesta, pero vamos a leerlo para hacerlo paulatino y para que todos los chicos también les sirva esto que has traído y que sirve como excedente disparador para una de las cosas que veíamos o íbamos a ver hoy. En la norma, dice Pancho, ¿qué parte es? El punto 21 y punto 24 del RT 37 de la Cátedra de Auditoría Universidad Nacional de Cuyo del día 7 de mayo a las 20:03 horas, Nacho Yudica o Agustín. La RT7, que era la antesala de la RT37, es decir, nuestra norma de auditoría anterior se llamó Resolución Técnica número 7 y databa de la década del 80. Era obviamente mucho más cortita. Y esa resolución técnica lo que permitía era una figura que se llamaba opinión parcial. Y de hecho, si vos este mismo tema lo lees del 12, él lo dice. Dice que este párrafo 24 lo que precisamente está eliminando es la opinión parcial que existía antes. Sin embargo, el 21 te dice que cuando vos tengas una abstención sobre una parte del balance, no quita que puedas dar una opinión distinta sobre la otra parte del balance. Mientras que el 24 dice que cuando vos tengas que dar una abstención de los estados contables en su conjunto, es decir, que la abstención abarca a todos los estados contables, no vas a poder opinar sobre una parte de ellos, que esto es la vieja opinión parcial. Digo, la opinión parcial desaparece, y esto sería como lo importante de lo que tengo para decir lo que se deberían llevar. La opinión parcial desaparece por párrafo 24 cuando me dice que si yo tengo una opinión adversa o una abstención de opinión sobre los estados contables, y acá viene la palabra más importante, en su conjunto, es decir, que la adversa y la abstención está afectando al todo de los estados contables, yo no voy a poder darme el lujo de, dentro de ese mundo de abstención o adversa sobre los estados contables en su conjunto, rescatar algún punto, ¿sí? Que antes sí se podía y que se llamaba opinión parcial. Mientras que el 21 dice que si yo tengo una abstención en algún estado, eso no me impide, ¿sí?, poder opinar de manera distinta sobre otro, y después de esta explicación, quiero, Pancho, que lo leas, a ver. Si podemos leer el 21 y el 24. El 21 dice, la abstención de emitir una opinión puede ser aplicada a toda la información examinada o a una parte de ella. Ahí paremos. Dice, la abstención de emitir una opinión, la verdad que la redacción es bastante poco feliz, la abstención de emitir una opinión, es decir, la abstención. Si yo me abstengo de opinar, es porque no estoy opinando. Entonces, la abstención de opinión puede ser referida al todo, cuando digo el todo es los 4 estados básicos y la información complementaria, o solo a una parte, por ejemplo, los estados flujo, ¿no? Ahora sigamos. Y de ahí paso al 24, que dice, cuando el contador considere necesario expresar una opinión adversa o abstenerse de opinar sobre los estados contables en su conjunto. Ahí está, Pancho, y ahí paremos. Cuando dice en su conjunto, reemplazarlo por el todo. El 21 decía que la abstención o la opinión adversa se puede aplicar sobre el todo o sobre parte.
El 24 se ocupa únicamente de legislar cuando se aplica sobre el todo. Ahora sigamos. Su informe no incluirá simultáneamente una opinión favorable sobre un solo estado contable o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado contable en relación con el mismo marco de información aplicado por el ente. Bien, no sé si ahora después de haberlo explicado y leído se entendió. Sí, es decir que yo podría tener una opinión, supongamos, sobre el estado de situación patrimonial y otra opinión distinta sobre el estado de resultado, y ahí no habría problema. Y ahí no habría problema, exactamente. ¿Por qué? Porque el 21 dice que yo podría tener una abstención o una opinión adversa sobre el todo o sobre parte. ¿Sí? Sí. Es decir, el 21 dice, la opinión adversa o abstención, cuando yo me abstenga de una abstención, cuando me abstenga de una opinión, esa abstención puede estar sobre el todo o sobre parte. A esto se le llama, si le quisiera, ¿se acuerdan cuando tuvimos la clase de proceso de formación del juicio profesional, que íbamos poniéndole como un título a cada párrafo de la RT 37? Bueno, si al punto 21 de la RT 37 tuviéramos que poner un título, un nombre o una frase que lo identifique, sería opinión segmentada. Dice, cuando yo me abstenga de opinar, ¿sí? Puedo hacerlo por el todo o por una parte. Si yo me podría abstener de opinar sobre los estados flujos, pero sin embargo sí opinar sobre el estado de situación patrimonial. Esto se puede, sí se puede, y se llama opinión segmentada. Lo que no se puede, dice el punto 24, es que cuando esa abstención o una opinión adversa pesa sobre el todo, es decir, sobre los estados contables en su conjunto, yo no podría hacer referencia a una parte de ellos para decir algo contrario. Y a este punto 24 le podríamos poner el nombre, el título o la frase que lo identifique como prohibida la opinión parcial u opinión parcial prohibida, ¿sí? Se erradica. Si nosotros leyéramos el capítulo 28 del LOCE, ahí hay una partecita que habla de la opinión parcial y comenta esto que estamos comentando. Comenta esto de que la opinión parcial que permitía la norma anterior ya no se permite más, por eso hay un párrafo específico, que es el 24, que dice que cuando la abstención adversa pese sobre el todo, ¿sí? No voy a poder rescatar una parte. ¿Qué se hacía antes? Yo antes decía, en función a lo dicho en el párrafo de fundamento de la abstención, no puedo emitir una opinión sobre los estados contables en su conjunto. Sin embargo, podría decir que Caja y Banco está bien expuesto. Por ejemplo, eso se permitía antes y no se permite más porque lo eliminó el párrafo 24. Y a eso se le llamaba opinión parcial. ¿Y por qué lo eliminamos? Lo eliminamos porque la norma internacional que intentamos nosotros adoptar cuando se sancionó o cuando se emitió o cuando se aprobó la resolución técnica 37 no contenía esta figura. Esta es una figura media criolla, media nuestra, que bueno, lo que intentó, digamos, para poder asemejarse o para poder arrimarnos a la norma internacional, lo que hicimos fue eliminar la opinión parcial a través de la escritura del párrafo 24. Esto no quiere decir que yo no podría tener una opinión del resultado y otra opinión distinta de estado de situación patrimonial. Pero ni la del resultado se aplica al todo, ni la de estado de situación patrimonial se aplica al todo, ¿sí? Por eso es que hablamos de que en este caso se dedicaría o se aplicaría a partes. Digamos que el tema... Sí, Gonzalo. Le puedo preguntar, o sea, el punto 21 lo estoy entendiendo como si fuera una limitación al alcance significativa no generalizada, una cosa así. No, ¿por qué? Porque entiendo que si, por ejemplo, vos te tenés que abstener de una... O sea, vos te puedes abstener de una parte, pero de la otra puedes opinar. O
supongo que, claro, no, el problema por el cual se da, o sea, la limitación no es generalizada como para decir, no puedo opinar sobre el conjunto de estados contables. Ok, sí, correcto, por supuesto. No tiene impacto generalizado, porque si fuera impacto generalizado ya estaría sobre el estado contable en su conjunto. Es correcto lo que dice. Bueno, entonces, el tema que acabamos de ver, ¿sí? Es el tema de opinión segmentada, opinión parcial. Opinión segmentada es lo que dice el párrafo 21 y opinión parcial es lo que no permite el párrafo 24. Sí, la opinión parcial, acá pregunta Andrés por el chat, la opinión parcial se elimina justamente para alinearnos a la norma internacional, ¿no? Y acercarnos a la norma internacional. Y también porque habían algunos detractores que decían, bueno, pero si hay una causa que tiene impacto generalizado, que tampoco existía esta idea de impacto generalizado. Antes eran ajustes no significativos, significativos y muy significativos. Cuando la norma cambia y el muy significativo lo empieza a llamar significativo de impacto generalizado, ya naturalmente la opinión parcial no tenía mucho sentido. Porque justamente al ser de impacto generalizado, imagínense que el impacto generalizado es algo que tiñe a los estados contables en su conjunto. Con lo cual, si hay un problema que tiñe a los estados contables en su conjunto, después de haber dicho eso, decir que algo está bien, ya no tenía demasiado sentido y era técnicamente incorrecto desde el punto de vista de la opinión de la norma internacional. Con lo cual, digo, a partir de ahora, para cuando leamos en la bibliografía, cada vez que tengamos una opinión distinta, yo siempre digo esto porque es lo más fácil, en los estados flujos, es el ejemplo que más se nos va a presentar. Cuando tengo una opinión distinta en los estados flujos que en el estado de situación patrimonial, son dos opiniones válidas, ninguna de las dos es de impacto generalizado, ¿sí? Pero cada una está sobre el juego de estados que afecta. Ahora, si el problema fuera de impacto generalizado, de modo tal de que afecte a todos los estados, bueno, ya ahí no podría opinar sobre una parte en particular. Opinión segmentada, artículo punto 21, perdón, y eliminación de opinión parcial, artículo 24. Perdón, la tengo con el artículo, punto 24. ¿Estamos entonces? ¿Alguien más tenía problemas o dudas con este punto? ¿Alguien más se lo había cuestionado? ¿Alguien más lo había encontrado? ¿Alguien más lo había identificado? ¿O solo Pancho? Yo tengo uno sobre cifra correspondiente, tengo uno, pero no sé si es momento, si no lo pronto consulta. Podemos llegar a decirlo, yo te redoblo la apuesta y después te junto las dos cosas. A ver, dale. Vale. Vamos. Yo tenía duda porque decía, por ejemplo, nosotros hemos mencionado que en cifras correspondientes opinamos por el ejercicio actual, ¿no? Sí. Y acá menciona la RT en su punto 33, donde dice en información comparativa. Dice, por ejemplo... Pero no es cifra correspondiente, ¿o sí? Perdón, sí, cifra correspondiente. Perdón. Ah, ok. Dice, cuando se presenten estados contables con cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del contador debe referirse únicamente al periodo actual y no hará mención a las cifras correspondientes por ser estas como parte de los estados contables del periodo actual. Hasta ahí venimos diciendo lo mismo. Claro, dice, como excepción a esta regla, el contador se referirá, en su opinión, a las cifras correspondientes cuando hubiera emitido una opinión modificada en el periodo anterior y el problema que dio lugar a tal modificación no se encuentre resuelto, o bien cuando el contador identifique una incorrección significativa en el periodo anterior que no haya sido apropiadamente ajustada o revirada. Entonces bueno, ahí dice se va a referir, no dice se va a opinar. La regla general continúa. Dice, cuando yo vaya por el caminito de cifras correspondientes, fíjate que la misma norma dice lo que yo les dije cuando lo vimos.
Cuando yo auditor, vaya por el caminito de cifras correspondientes, dice caminito en el cual me hace identificar a la columna del año anterior como cifras correspondientes a este ejercicio o necesarias para que este ejercicio se termine de entender, solo voy a opinar por el ejercicio actual. Y solo haré referencia, que era el famoso párrafo ese que me decía que había pasado con el año pasado, ¿sí? Voy a hacer referencia a qué pasó el año pasado, referencia, no estoy volviendo a opinar. Voy a hacer un comentario sobre el año pasado cuando, y ahí enumera la RT, algunos casos lo que te dice, cuando el año pasado haya emitido una salvedad, una opinión con salvedad, o esta se haya corregido, o descubra una incorrección. Pero no es lo mismo opinar que hacer referencia, ¿sí? Una cosa es opinar, que para la cifra correspondiente solo se hace sobre la columna corriente, y otra cosa es hacer referencia a modo de comentario sobre qué pasó con el año anterior. ¿Sí? Claro, yo había omitido la palabra referida en su opinión y pasé directamente a opinión, entonces pasé de largo. Pasó de largo, sí. Exactamente. Agustín, muy bien. ¿Alguien más o largamos con nuestra tarea de hoy? Una consulta. Sí. Si esa opinión, o sea, si ese ajuste que recomendó o recomendamos en el ejercicio anterior no fue ajustado y es significativo. ¿No fue ajustado y es significativo? Sí. Sí. ¿Y el auditor eras vos? Sí. Entonces emitiste mal el informe. No, porque, o sea, no, el informe lo emití bien, yo no dije que salió limpio. Entonces, el año pasado el auditor fuiste vos. Sí. Había un error significativo que no se ajustó y tu informe fue con salvedades. Exactamente. Ok, hasta ahí el planteo. ¿La pregunta? Y este ejercicio tampoco se arregla, o sea, yo tendría que tener en cuenta el informe que hice el ejercicio anterior para emitir mi opinión en este ejercicio. Siempre, porque muchas veces hay, digamos, si opinamos con estados contables comparativos desde ya, porque yo voy a volver a opinar, entonces tengo que traer todos los problemas del año pasado, los tengo que volver a traer ahora, y con eso pueden pasar dos cosas, que algunos se hayan solucionado, con lo cual yo por el año pasado voy a volver a cambiar la opinión este año, o algunos de los problemas del año pasado subsistan y también afecten la de este año, ¿no? Claro. Ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El año pasado yo le puse al dictamen o le puse al informe 2 salvedades. Una por no recibir una carta de abogado y la otra porque la subsidiaria no me entregó su balance firmado. Pasó un año y ahora voy a volver a emitir un informe con con estados contables comparativos. Es decir, que voy a volver a opinar. Resulta que en el ejercicio que transcurrió apareció la carta de abogados, ¿sí? Y apareció con la fecha necesaria para poder darle efecto al año pasado o lo que fuese. Yo hoy podría levantar la salvedad del año pasado porque ya tengo la evidencia que no me faltó. Sin embargo, la subsidiaria me continúa sin dar su balance. Es decir, que el año pasado había 2 limitaciones en el alcance. Una por no recibir la carta de abogados y otra por no recibir un balance. Y este año la carta de abogado ya se obtuvo, decía, a lo mejor al día siguiente de haber emitido el informe llegó la carta de abogados, ¿sí? Pero sin embargo la subsidiaria continúa. Entonces fíjate que tenemos un ejemplo, un problema que habiendo estado desapareció y otro problema que habiendo estado continúa. ¿Me explico? Sí. ¿Esa es la pregunta? Claro, pero por ejemplo, ¿te logré responder lo que quería preguntar? Por ejemplo, si la empresa tiene mal evaluado, no sé, el bien de uso, y nosotros ese error lo tuvimos en cuenta el ejercicio anterior. Sí, y se lo informamos. No lo ajustó. Ok. Y se lo informamos. Ok.
en este ejercicio lo sigue manteniendo. ¿No sería como que el doble de distorsión significativa? Pero por supuesto, por eso es que cuando hablamos de la planilla de ajuste y de lo que podía soportar la planilla de ajuste, dijimos de que los ajustes no solamente se veían a nivel individual, sino también a nivel acumulado. El nivel acumulado es lo que viene acumulando todo lo que vos has ido dejando sin ajustar. Porque, a ver, el año pasado había un problema en bienes de uso y no lo ajustamos, pero pudiste salir con un informe limpio o con un informe con salvedades. Resulta que este año hay un problema en crédito por venta, ¿sí? Que tampoco lo ajustaron, pero resulta que ese estaba por debajo del límite de materialidad o te llevó a poner otra salvedad. El año que viene hay un problema en bienes de cambio, ¿sí? Entonces, fíjate, el primer año fue en bienes de uso, el segundo fue en crédito y el tercero fue en bienes de cambio. Si esto no se limpió, el patrimonio neto tiene 3 ajustes sin registrar, porque el patrimonio neto es lo que acumula todo, ¿sí? Entonces, digo, por eso es que cada vez que analizamos los ajustes hay que analizarlo no solamente en forma individual, sino también en forma acumulada. Viendo los años anteriores y sin importar si es por estados comparativos. No, porque los estados comparativos y los estados, eso es otra cosa. Eso es digamos, esto de los ajustes se analiza en un estadio anterior, ¿sí? Cuando yo estoy determinando por cuánto el patrimonio se puede ver afectado. Es la planilla de ajustes, ¿sí? La planilla de ajuste de este año también en forma individual y acumulada para este año y a su vez acumulada con la de años anteriores. Pero eso es para determinar cómo va a ser mi informe. Una vez que digo, mira, por todos estos ajustes que he ido acumulando a lo largo de todos los años que esta empresa no quiso registrar, lo que era salvedad determinada, hoy ya es adversa. ¿Por qué? Porque los ajustes en su conjunto han generado impacto generalizado en los estados contables, ¿sí? Entonces ahora vamos a escribirlo. Voy a escribir el informe con la opinión adversa. ¿Cómo lo escribo? ¿Con cifras correspondientes o con estados contables comparativos? Eso es una forma de escribir el informe. Lo otro es lo que determinó cómo era el informe. Acuérdense que dijimos que el informe no va a cambiar si lo escribo con cifras correspondientes o con estados contables comparativos, ¿sí? Es decir, va a ser el mismo informe escrito de una manera distinta. Porque si estas dos opciones de escribir el informe, cifras correspondientes, estado contable comparativo, me hicieran cambiar el informe, yo lo usaría con fines especulativos. Y si por una redacción es limpio y por la otra con salvedad, me iría por la limpia. Si el informe no cambia, el informe no puede cambiar. Lo único que cambio es la forma en que lo voy a redactar. ¿Se entiende? Ahora sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, la propuesta del día, si bien vamos a tener una clase específica de la propuesta del día, la idea era iniciar el tema de primera auditoría, ¿sí? Pero desde informe, de modo tal que cuando vengan a plantearnos primera auditoría y si uno lee el capítulo desglose que empieza que la primera auditoría primero es la propuesta que le presento a alguien que todavía no es mi cliente. Y después, en el caso que acepte la propuesta, vamos a firmar la carta con término de referencia o la carta de contratación. Y que recién entonces empezar a planificar y un montón de cosas. Eso es el tema primera auditoría. Yo no voy a desarrollar el tema como lo desarrolla el profesor que va a primera auditoría o como lo desarrolla el 2 en su capítulo. Yo quiero conectar con primera auditoría desde informes. De modo tal de que si yo conecto desde atrás para adelante, cuando venga el tema primera auditoría, ¿sí? Vamos a ensamblar perfectamente. Yo únicamente voy a dar hoy, entre unos temas que aspiro a que veamos, ¿sí? Habiendo visto informes, hoy estamos en condiciones de entender cómo es el informe en el caso de que tenga una primera auditoría. ¿Están de acuerdo con la propuesta? Y si no, también, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No sé, Juan Ignacio, me parece que querías habilitar el micrófono. A partir de este momento dejo de ver el chat y el panel de control, así que avisen si alguien quiere. Fíjense lo que tengo acá. Acá tengo graficado un ejercicio, ¿sí?
que es el ejercicio N-1. Acá está la fecha de cierre del ejercicio N-1, ¿sí? Que inició el 1 de enero de N-1, día siguiente al 31 de diciembre del N-2, transcurrió todo el año y terminó el 31 de diciembre del N-1. Después acá sombreado tengo lo que va a ser mi primer ejercicio de auditoría, cuya fecha de inicio es el 1 de enero de N o 31 de diciembre de N-1 para ver cómo está graficado, y va a terminar el 31 de diciembre de N. Y después tengo graficado el N+1, ¿no? Que es ese que está ahí. Es decir, que acá voy a graficar, ¿no? Voy a pintarlo. Acá tengo perfectamente identificados los 3 ejercicios. Ese es uno y este es otro. ¿Se entiende? ¿Se ve bien identificados los ejercicios? Donde para todos tengo la fecha de inicio, la fecha de cierre, la fecha de inicio del siguiente, la fecha de cierre, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Mi primer ejercicio como auditor va a ser este, es decir, el ejercicio N. Este es el ejercicio en el que me contratan para hacer la auditoría o la primera auditoría de este cliente. Ya presenté la propuesta, ya firmé la carta de conversación, voy a auditarlo. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Obviamente, perdón, antes de seguir, esta fecha de emisión que está acá corresponde a este ejercicio. Esta fecha de emisión corresponde al balance del ejercicio rosadito. Esta fecha de emisión corresponde al balance de este ejercicio y esta fecha de emisión va a corresponder a este ejercicio. Nuestra primera auditoría está en este ejercicio del medio. Acá vamos a tener la primera auditoría. ¿Qué características tiene? La primera auditoría, si bien desde el punto de vista teórico tiene un montón de aristas, como esto que les comentaba, propuesta, carta de contratación, desde el punto de vista del informe, la característica que va a tener la primera auditoría va a ser algo muy particular y que está referido a que yo, por ser la primera vez, estuve a la fecha de cierre de ejercicio, pero no estuve a la fecha de inicio. ¿Por qué? Porque simplemente es mi primera vez. Es la primera vez que yo voy a auditar los estados contables, con lo cual voy a estar al cierre del ejercicio, pero no voy a estar al inicio. Es más, si quisiera hacerla un poco más complicada, y resulta ser que como el cliente es medio desorganizado, a mí me contratan en enero, no voy a estar ni al cierre ni al inicio, ¿sí? Entonces ya tendremos que evaluar cómo vamos a trabajar. La naturaleza indicaría que como los auditores deben ser designados antes que cierre el ejercicio, o por lo menos esa es la buena práctica, el caso más común de primera auditoría es que yo sea designado durante el ejercicio y que sí esté al cierre del ejercicio bajo examen, constituyéndose en mi primer ejercicio. Si yo, dejemos esto un segundo al lado y abramos un paréntesis. Cuando en la primera semana o en el primer año de la facultad aprendimos que los estados básicos, ¿sí?, que era el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo, el estado de evolución de patrimonio neto, estos estados, el estado de evolución de patrimonio neto, estos estados tenían una clasificación que era una foto, ¿sí? Era una foto, y como consecuencia de que era una foto, era lo que existía a un instante determinado. Mientras que así como estaba la foto, estaba el video, ¿sí? Es una película. Este estado está únicamente a ese instante. Un segundo después ya cambió. Sin embargo, estos 3, que son la película o son los estados flujos, se desarrollaron a lo largo de todo el ejercicio. Empezaron a registrarse ventas desde el primer día
y se fueron registrando hasta cerrar la venta el último día, ¿sí? Mientras que esto es simplemente la foto al día de cierre. Con lo cual, ahora junto las dos cosas y digo, si en la primera auditoría estoy al cierre, pero no al inicio, y los estados de situación o estado estático, ¿sí?, es la foto al cierre, yo no voy a tener problema de validar, en principio, el estado de situación patrimonial. Ahora, lo que ya estaría en condiciones de decir que no voy a poder validar es la película. ¿Por qué? Porque probablemente la mitad de la película yo me la perdí, ¿sí? Entonces, no voy a poder opinar sobre los estados flujos. Esto sería así para los estados de N, ¿verdad? Que sería la primer columna o la columna actual, el estado de resultados de N, el estado, si le agrego la columna comparativa ahora, ¿no? Estado de resultados de N, estado de flujo efectivo de N y estado de evolución del patrimonio neto de N. Ahora, por norma contable, estos estados a su vez se presentan en forma comparativa. Es decir, que en el balance en el que va a ir mi informe del auditor, también va a estar presente la foto al N-1, que es una foto en un momento en el que yo no estuve. Pero además, también va a estar la película del periodo anterior, que en definitiva es la que se desarrolló en todo este área. Entonces, va a estar el estado de resultado de N-1, el estado de flujo de N-1 y el estado de evolución del patrimonio neto de N-1. ¿Qué puede hacer el auditor si lo único que presenció es a lo mejor el último mes del ejercicio? En definitiva, va a poder opinar por el estado de situación patrimonial, pero no va a poder opinar por ninguno de estos. Ninguno de estos que son la película que se generó acá. ¿Por qué? Porque me la perdí. Y sobre esta foto pregunto, y que alguien abra el micrófono, ¿podrá opinar sobre la foto del año pasado? No puede opinar porque tampoco estuvo. Y además, si volviésemos a recurrir a los primeros conceptos que aprendimos en los primeros cursos de la facultad, también aprendíamos que el resultado, ¿sí?, este estado de resultado o el resultado del ejercicio, también se obtenía por diferencia patrimonial. Es decir, que si yo al patrimonio del inicio le restaba el patrimonio de cierre y alguien me aseguraba que no había ningún otro movimiento como pago, digamos, como pago de dividendos, aportes de capital, aportes irrevocables, la diferencia patrimonial está dado por el resultado. Quiere decir, fíjense cómo se razona ahora. Si yo puedo ver esta foto, pero no puedo ver esta, evidentemente la diferencia entre ellos no voy a poder opinar. Estos estados flujos que están graficados en esta película no dejan de ser la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y si yo no lo vi, difícilmente pueda calcular la diferencia. Algo que no vi menos algo que vi, nunca voy a poder determinar los resultados. Esto es contabilidad. Esto es razonamiento de conceptos aprendidos. Cuando vamos a emitir el informe de N, de los estados contables de N, ¿qué voy a poder hacer? Sí. No sé si entendí mal o a lo mejor estoy confundido, pero en el libro no decía que podíamos analizar los papeles de trabajo del auditor anterior y en ese caso... Bueno, pero no me cuente el final, no me, ¿cómo se dice? No me spoileé el tema. Ah, bueno, perdón. Todavía no llego. Deme tiempo. Profe, Sí. una pregunta. Hasta lo que hemos visto ahora, no sé el final, pero hasta lo que hemos visto ahora, en N yo tendría que dar una opinión segmentada diciendo, bueno, puedo ver el estado de situación patrimonial. Y en el N-1 tendría que haber dado una opinión, ya sé que no fui yo, pero sería una abstención total.
Relacionando con lo que el Pancho dijo al principio, ya sé que ese auditor del N-1 no fui yo, pero Sí. sería eso. Depende. ¿Me deja terminar? Bueno, Depende, Laurita, pero me gusta que empiecen a razonar. Ambos dos que participaron, me gusta que empiecen a razonar. Sí, lo que pasa es que todavía nos está faltando algo. Cuando vamos, todo lo que vimos hasta acá es contabilidad. Cuando vamos a emitir el informe, ¿sí? El informe del auditor sobre el estado de situación patrimonial por norma de exposición, va a estar la columna de N, que es esta foto, por la cual yo voy a poder opinar, ¿sí? La vamos a poner en verde porque voy a poder opinar, ¿sí? Y va a estar la N-1, que es esta foto en la que yo no estuve, por lo cual no voy a poder opinar. La vamos a poner en rojo porque, la vamos a poner en rojo porque no vamos a poder opinar. Ahora, en los estados flujos, ¿sí? Que son los tres, también que se van a presentar por norma de exposición, se van a presentar en forma comparativa a dos columnas informando la película de N y de N-1, no voy a poder opinar por ninguno de los dos, porque esta película se dio acá, ¿sí? Y esta película se dio acá, y yo recién aparecí por acá. Y si no lo entiendo de esta manera, esta película es la diferencia entre este y este, ¿sí? Y como este no lo vi, bueno, pues no voy a poder opinar sobre la película. Resulta ser que ahora ya logré descifrar cómo es o cómo va a ser el informe del auditor, ¿sí? Y voy al gerente de la compañía y le digo, bueno, mirá, acá está el informe típico de una primera auditoría. ¿Cuál es el informe típico de una primera auditoría? Solo puedo opinar por la foto que vi, si es que la vi. Si fui contratado acá, ni siquiera voy a poder opinar por esta, ¿sí? Pero no puedo opinar por los estados de resultados, con lo cual acá iría una abstención. Y resulta que el gerente me dice, no, mira, la verdad que este informe no me sirve. Yo entiendo que esto es un tecnicismo del auditor que en este momento no estuvo, por eso es que no opina. Y que esta película no la puedo opinar justamente porque tampoco estuvo. ¿Qué podemos hacer para que tu informe cambie, para que tu informe sea distinto? Y ahí viene lo que decía recién, lamentablemente no vi el nombre de la persona que hablaba, ahí viene lo que decíamos, ¿qué podemos hacer para esto? Mirá, si yo pudiera tener acceso a los papeles de trabajo del auditor anterior, ¿sí? Y yo ver cómo se encaró el trabajo, quizás podría, en el caso de que sean confiables, depositar confianza en el trabajo del auditor anterior y hacer propia la opinión del otro profesional. Entonces, ¿qué hace acá la empresa? La empresa, que es el vínculo entre el auditor viejo y el auditor nuevo, solicita al auditor viejo que por favor le exhiba al auditor nuevo los papeles de trabajo para que el auditor pueda ver qué trabajo se hizo y en función de eso ver si puede confiar y hacer propia la opinión del otro. Eso es factible, eso es lo que dice el libro, eso es lo que se hace en la práctica y eso es lo que me permite que este tecnicismo, que es correcto y que en realidad la teoría indicaría que esto debería ser así, pueda cambiar. Y acá necesito hacer una explicación. Primero, esta relación, que es una relación tripartita entre el cliente, el auditor viejo y el auditor nuevo. Yo no puedo ir a pedirle a mi colega que me muestre los papeles de trabajo, porque mi colega nunca lo va a poder hacer, porque estaría violando el secreto profesional. Me estaría mostrando información de una compañía para lo cual no está habilitado, por más que esa compañía ahora sea mi cliente. Entonces, es el cliente el que envía una carta o solicita o autoriza inclusive al auditor viejo a que exhiba sus papeles de trabajo al auditor nuevo, para que el auditor nuevo pueda cambiar
este tecnicismo de definición. Pero el auditor viejo, cuando exhibe el papel de trabajo, corre también un riesgo de violar el secreto profesional. Por eso es que esta relación tripartita, imagínense, da como un triángulo, el cliente, auditor viejo, auditor nuevo. El auditor viejo, si se llega a filtrar información contenida en sus papeles de trabajo, alguien podría cuestionarlo por no haber respetado el secreto profesional. Es por eso que el auditor viejo le va a hacer firmar al auditor nuevo una carta de confidencialidad donde no va a poder divulgar nada de lo que vea. Y a su vez, solo le va a mostrar algunas cosas, porque no le va a mostrar la receta de cómo hace la auditoría, sino que le va a mostrar más bien parte de la ejecución de la auditoría. Le va a mostrar una parte cerrada de su planificación, pero sí toda la ejecución y, por supuesto, la conclusión. Ahora, ¿qué va a ir a ver el auditor nuevo en los papeles de trabajo del auditor viejo? Va a ir a ver, en realidad lo único que va a ir a ver, o lo único que debería ir a ver, es si el auditor viejo aplicó correctamente la RT37. Porque si el auditor viejo aplicó correctamente la 37, yo, como auditor nuevo, si aplicara correctamente la 37 sobre el año pasado, debería llegar a la misma conclusión que el auditor viejo. Llámese lo siguiente: si la RT37, que es la caja de herramientas del auditor, es la que establece el cómo hacer una auditoría, fue aplicada de manera correcta, ambos deberíamos llegar, criterio más, criterio menos, a una opinión similar. Por eso es que el auditor nuevo, cuando va a ver los papeles de trabajo del auditor viejo, de lo que el auditor viejo pone a su disposición, va a revisar si estuvo aplicada correctamente la RT37. Y esto, por favor, hay que entenderlo. No va a revisar el balance, porque eso se lo dio la empresa, no va a revisar únicamente la planilla de ajuste, no va a revisar únicamente la evidencia que obtuvo, no va a revisar si revisó la conciliación bancaria o si no revisó la conciliación bancaria. Va a revisar si la RT37 fue aplicada como corresponde, con todo lo que tenga que revisar para llegar a esa conclusión. Quizás los riesgos, quizás la planificación que le pone a disposición, quizás la evidencia, quizás el tipo de informe que emitió. Y una vez que haga este trabajo, que es lo que traía a colación uno de sus compañeros, que es la revisión de papeles de trabajo, si esto es posible, ¿sí?, el auditor tiene algo más por hacer, ¿sí?, que es revisar el papel de trabajo. Ahora, si el auditor anterior, por lo que fuese, o no fuera posible acceder al papel de trabajo del auditor anterior, la salida es la que acabamos de ver. ¿Sí? La salida es esta, que es la de manual, es la de teoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuve acceso al papel de trabajo, o teniendo acceso al papel de trabajo, la conclusión de la revisión es insatisfactoria. Es insatisfactoria porque no aplicó la RT37, o a lo mejor, lo que pasa mucho en la matrícula es porque no hizo papeles de trabajo, ¿sí? Porque no aprendió a que firmar estados contables no es solo firmar, sino que firmar es la consecuencia de planificar, ejecutar y concluir, y sobre todo documentar todo lo actuado. Hay contadores, sobre todo con gente quizás un poco más grande, donde no hace papeles de trabajo, firma. Bueno, evidentemente, si me encuentro en esa situación, que a su vez sería catalogada como una mala praxis, porque no es así como debe trabajar un profesional, esa es una mala competencia para nosotros, ¿sí? En ese caso, no hay papeles de trabajo, yo no puedo acceder, con lo cual no tengo otra alternativa que salir de esta manera. Entonces, frente a la primera auditoría, yo como auditor nuevo pido acceder. Si no me dejan, tengo que salir en esta respuesta de manual. Si me dejan, voy a ir a revisar que el auditor anterior haya aplicado correctamente la 37. Pero si esa revisión, la conclusión es no satisfactoria, vuelvo al casillero número 0 y emito el informe
de manual, que es el que acabamos de ver. Ahora, si de la revisión de los papeles de trabajo del auditor anterior surge que sí aplicó correctamente la 37, que el trabajo es correcto, yo voy a hacer mía, yo, auditor nuevo, me voy a apropiar de la opinión del auditor anterior, y en el caso que haya sido limpia, este esquema pasaría a ser el siguiente. Yo no estuve a esta fecha, pero me apropio del trabajo de quien sí estuvo a esa fecha. Entonces, esta columna, esta la vi, acá y acá la vi yo. Y esta columna, en la cual no podía opinar porque no la vi, a partir de ahora sí voy a poder opinar. ¿Sí? Ahora sí voy a poder opinar. Tengo que coincidir ahí. Sí voy a poder opinar. ¿Por qué? Porque esto la vio el profesional anterior por mí y yo confié en su trabajo después de la revisión. Y ahora fíjense qué pasa. Si tengo el patrimonio al inicio y tengo patrimonio al cierre, yo perfectamente puedo determinar o puedo opinar por la película. Ahora, esta evidentemente no voy a poder hacer nada porque esta es la película que conecta inicio con el inicio del inicio. Con lo cual ahí sí ya no voy a poder hacer nada. Pero fíjense cómo mejoró el informe, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Magia? No, simplemente junté mayor cantidad de evidencia referida a revisar los papeles de trabajo del auditor anterior. ¿Hay otra forma de hacer lo mismo? Sí, en casos de laboratorio. Por ejemplo, si la empresa se constituyó el año pasado y no tuvo movimiento en todo el año, acá lo que tengo solamente es un asiento que dice caja 25, crédito 75 o otros créditos 75 a capital 100. El único asiento que tuvo en el comparativo, con lo cual perfectamente yo podría ver la boleta de veo el estatuto, veo la boleta de depósito y digo, che, se constituyó, ¿por cuánto? Capital 100 pesos. Integraron el 25% que está en la cuenta bancaria y el resto es un crédito para los accionistas. Hoy mando una carta referida al cierre anterior, veo el saldo de la cuenta del año anterior, veo el estatuto y automáticamente audité. Pero ¿cuántos casos de eso tenemos? Contado con los dedos de la mano. Pero sí sería una respuesta a la pregunta, es decir, la única forma en la primera auditoría que tengo para opinar sobre estas dos columnas que acabo de recuperar, ¿es revisando el trabajo del auditor anterior? No, podría ser el primer año de constitución y yo estar auditando recién el segundo, porque como en el primero no había movimientos, no se contrató auditoría, más ni siquiera se emitió los estados contables, independientemente que esto que digo esté bien o esté mal. ¿Dudas hasta acá? Yo, profe. Diga. Una pregunta, entonces, en el caso de que sea primera auditoría, ¿nunca se va a poder hacer la opinión por comparables, por información comparable? ¿Por estados comparables? Sí, ¿por qué no? Digo, Sí, vamos de vuelta. No puedo opinar Vamos de por vuelta. lo... Si yo estoy acá, si yo estoy en el segundo caso, ¿sí? Yo perfectamente podría opinar por estas dos columnas, ¿sí? ¿Sí? Y podría opinar por estas dos, dando por esta una abstención. Estoy opinando, aunque dé una abstención, estoy opinando. Cifra correspondiente sería únicamente darle bolilla a la columna N, ¿sí? Y ni siquiera mencionar, salvo lo que menciona la norma, la columna N-1. Digo, estado contable comparativo es pensar en dos ejercicios para opinar, aun cuando dé una abstención de opinión. Cifra correspondiente es pensar solo en una columna, ¿sí? Bien, perfecto, claro, se me había agarrado duda por la parte roja, digamos, que había quedado. Pero... Claro, pero digamos, a ver, vamos de vuelta. Es una buena pregunta, Leandro. Mirá, vamos a pararnos en este caso. Situación patrimonial de un ejercicio en el que no pude revisar los papeles de trabajo del auditor anterior, ¿sí? Si yo hago cifra correspondiente, voy a decir que N refleja razonablemente. Y si para esa misma situación hago estado contable comparativo, digo, en mi opinión, digamos, en mi opinión, 2 puntos, N refleja razonablemente y sobre N-1 no puedo opinar porque no estuve. ¿Se dan cuenta?
Bien, perfecto. Apliqué las dos metodologías o las dos alternativas de opinión en la misma situación, porque de vuelta, cifras correspondientes o estados contables comparativos es una forma de escribir el informe, ¿sí? Profe, en el estado de situación patrimonial del año N, yo puedo opinar porque es una foto, pero de todos modos tengo que ir a buscar la forma de poder validar las cifras originales, las cifras de inicio. Por ejemplo, para bienes de uso, si yo necesito hacer una prueba global, necesito una... Bueno, tendrá que hacer un procedimiento distinto para validarlo, ¿sí? Pero digo, esto es una foto, yo puedo validarla completo sin tener los datos iniciales, porque si no, esto tampoco se podría opinar, ni para bienes de uso, ni para bienes de cambio que el año pasado estaba en no corriente, ni para préstamos bancarios que saqué hace 3 años. Es decir, por ser foto yo podría validar todo. ¿Que se puede complicar? Sin duda se puede complicar. Pero yo podría validar absolutamente todo porque es foto. Después entramos en las particularidades. Bien. ¿Qué puede pasar? Que es mi primera auditoría y encima el cliente no me dejó mandar la circular de crédito. Ok, quiere decir que por primera auditoría voy a poder opinar, pero por otro problema que se anexó, que no tiene nada que ver con primera auditoría, sobre crédito tampoco voy a opinar. Pero eso no tiene nada que ver con otra auditoría, ¿sí? Ok. ¿Me explico? Es decir, la primera, acá estamos viendo el efecto en el informe que produce exclusivamente primera auditoría. Ahora, después lo vamos a empezar a mezclar con otras cosas. Entonces, a lo mejor, si bien este lo pude validar, ¿sí? Hay otros problemas propios del año. Por ejemplo, no me dejaron ir al inventario. Listo, no puedo validar bienes de cambio, ¿sí? Pero eso ya es mezclar otro problema. Es decir, cada vez que no me dejen ir a un inventario, voy a tener una limitación al alcance, siempre y cuando sea significativo, independientemente si auditoría recurrente o primera auditoría. Lo que estamos viendo acá es el informe exclusivo o los efectos exclusivos de primera auditoría. En 2 versiones. Pudiendo acceder a los papeles de trabajo del año anterior y no pudiendo acceder a los papeles de trabajo del año anterior. ¿Y, profe? Ahora, vamos a una variante. ¿Qué pasa si es mi primera auditoría, pero a mí me contratan en abril del año siguiente a que cerró el ejercicio en el que yo debo auditar? Bueno, evidentemente la situación esta va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué va a cambiar? Porque yo ni siquiera pude estar al cierre de ejercicio, ¿sí?, que me toca auditar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la verdad, la empresa se durmió con la decisión, ¿sí?, y me contrató con posterioridad a que cerró el ejercicio. Quiere decir que si yo no pudiese levantar esa limitación de haber contratado después del cierre de ejercicio o al no confiar en los controles generales, no puedo hacer procedimientos hoy y retrotraerlos hacia atrás, evidentemente también se va a producir una limitación al alcance que no me va a dejar opinar sobre N tampoco, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Ese sería en el caso en que no me deje. ¿Qué puedo pasar? Y que me den acceso al papel de trabajo del auditor anterior. A lo sumo yo podría confiar en el auditor anterior, pero si no pude, si no pude ver este cierre de ejercicio, esto no lo voy a poder ver, con lo cual automáticamente esto no lo voy a poder ver, y la verdad no tiene mucho sentido que siendo contratado ahora solamente pueda opinar sobre el año anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago este tipo de aclaraciones? Porque esto que acabamos de ver, sea esta situación primera o esta situación segunda, después también vamos a jugar a ver cómo se limpia a lo largo del tiempo, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, olvídense esta que fue nada más para mencionarla. Si volvemos... Con ese ejemplo, con ese último ejemplo, si no cambia... ¿puede ser motivo para rechazar el trabajo si me contratan muy fuera de término? No porque, digamos, no es su culpa. Digamos, no es culpa suya que usted que no pueda opinar. Con lo cual, si la empresa se banca el tipo de informe
que usted va a emitir, perfectamente, usted puede emitir ese informe, usted puede salir con un informe así. El tema es que hay que ver si a la empresa le sirve eso, pero la culpa no es nuestra, ¿sí? Fue porque la empresa no contrató a tiempo. A ver, lo que estamos viendo acá son las alternativas posibles, ¿sí? Después veremos. Posicionémonos en esta situación, ¿sí? Supongamos que este es el estado contable de la primera auditoría. No pude ver, a ver si lo podemos hacer acá al costado. No pude tener acceso al papel de trabajo anterior, ¿sí? Este sería el informe de N. Partamos de esta situación para hacerla como más gráfica, ¿no? Esta situación que está acá. Esta situación que está acá. Estamos en el cierre de N, no pude ver papel de trabajo del auditor anterior, listo. La empresa se bancó esto, se bancó que yo tuviera una limitación al alcance acá por no haber podido acceder a los papeles de trabajo del auditor anterior, se bancó porque en realidad es un tecnicismo, y se bancó, y esto surge del informe 12, de una recomendación que hace la práctica, que cuando tenga esta situación, el informe 12 lo que recomienda es abstención sobre los estados flujos y solo limitación del alcance sobre la foto del año pasado. Digamos esto, el por qué no son 3 abstenciones o el por qué no son 3 limitaciones del alcance es por informe 12, porque es lo que recomienda la federación que hay que hacer. Pero a criterio del profesional podría ser abstención, 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 o podría ser limitación del alcance, limitación del alcance, limitación del alcance. ¿Qué pasa si pasó un año y ahora me toca emitir el informe de N+1? ¿Sí? Es decir, ya estoy en el año siguiente al que me contrataron por primera vez. Es decir, que ahora esto es N+1, ¿sí? Y esto que está acá es N. ¿Sí? N+1 y N. Y acá también, ¿no? Para no cambiar los colores. N+1 y acá N. Vamos a hacerlo bien rudimentario. ¿Esta N cuál es? Esta. Quiere decir que si yo acá opiné, ¿sí? Acá por la comparativa voy a poder opinar, ¿sí? Y por esta recontrastuve, ¿sí? Con lo cual ya opino. El año pasado opiné acá, quiere decir que puedo opinar por esta. Y ahora sigo estando, siempre pensando que estamos mayorizando el efecto de primera auditoría, que no hay ningún otro problema. Y si opino por el patrimonio al cierre y ya opiné por el patrimonio al inicio, voy a poder opinar por el patrimonio, por el patrimonio o por el flujo de este ejercicio. Y fíjense cómo se fue limpiando el examen, pero el informe. Pero en definitiva, el efecto de la primera auditoría se termina de limpiar al tercer año, porque todavía me queda esa columna. ¿Y cómo vamos a hacer el N+2 si todavía sigo siendo auditor y bajo el supuesto de que no haya ningún otro problema? Este va a ser N+2, este va a ser N+1, ahora la comparativa de N+2 va a ser N+1, este va a ser N+2 y este va a ser N+1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, este N+1 viene de acá, ya opiné acá, opino acá, por este también opino. Inicio, cierre, puedo opinar por la película. Y esta película es esta que está acá, quiere decir que en el tercer año se terminó de limpiar el efecto de cambio de auditoría, siempre y cuando partiéramos de esta situación que era no ver papeles de trabajo. Si parto de esta, evidentemente se limpia al segundo año, ¿sí? Si parto de esta situación, ¿sí? Y vuelvo a replicar esta situación acá abajo, ¿sí? El año siguiente, vamos a bajar esta. Si el año siguiente
parto del supuesto en que sí pude ver los papeles de trabajo, cuando vaya a auditar N+1, ¿sí? Voy a decir, esperen que cambie la fecha, acá tengo N+1, ahora acá voy a tener N, ¿sí? Y acá voy a tener... Bien, ¿y qué voy a decir? De aquel que revisé los papeles de trabajo y pude confiar. El N ya lo vi, lo traslado opinando. El de ahora, si estoy, opino. El de flujo, que es la diferencia de estos dos, puedo opinar. Y por la comparativa, ya opiné el año pasado, con lo cual acá, fíjense que en lo que el otro me llevó 3 años para limpiar, si yo puedo validar en la primera auditoría los saldos iniciales, en 2 años queda absolutamente limpio el... También podríamos hacer esto partiendo de este ejercicio, que es el que me contrató después del cierre. Y van a ver que demora 1 año más en limpiarse. Es importante hacer esos razonamientos porque de esa manera voy entendiendo por qué opino sobre uno y por qué no opino sobre otro. Es decir, es un buen ejercicio, así como hicimos esta casuística para cuando no podía validar iniciales y esta casuística para cuando no podía validar iniciales, hacer la casuística, ¿sí?, para el caso en que yo haya sido contratado después del cierre de ejercicio, ¿no? Y obviamente, fíjense que se va a demorar 1 año más en sacar la salvedad. ¿Dudas? Profe. Diga. En el caso de que use la información del auditor para validar saldos iniciales y estamos ante una situación en la cual hay ciertas cuestiones que yo no comparto o que están mal hechas. También juega acá el tema de la significatividad de ese error, o Sí, tengo que estar 100% de acuerdo. No, siempre. A ver, podemos estar parcialmente de acuerdo y quizás traer una opinión distinta. Por ejemplo, a lo mejor yo vi algo y aquel auditor, por ser un auditor ya de muchos años, no lo calificó y yo lo calificaría. Pero, digamos, hay varias, en el medio hay varias alternativas. Y en lo relativo a la responsabilidad mía en cuestiones legales, si hay algo que después salta con el tiempo, que no saltó en la auditoría, algún delito, algún fraude, que no saltó en auditorías anteriores, que cuando yo evalúo los papeles de trabajo no lo veo. Sí. ¿El auditor anterior es responsable o se exime de responsabilidad? Yo sé que la responsabilidad sobre mí cae, pero ¿sobre el auditor anterior también? Sí, porque el auditor anterior emitió los estados contables del año pasado. Es decir, a ver, si el problema estuvo acá. Y acá está en el estado contable de acá y como cifra comparativa en el estado contable de acá. Por el estado contable de acá es responsable el auditor anterior. Y con una comparativa de acá que sigue arrastrando ese problema, ¿sí?, también soy responsable yo. Ahora, si yo, tomando los papeles de auditor anterior, hice los ajustes necesarios para no arrastrar el problema, la comuna comparativa ya no lo tiene, con lo cual el responsable va a ser el auditor anterior. Bien. ¿Me explico, Andrés? Sí. Digo, yo podría, a ver, el auditor también tiene cierta cintura, política me refiero, para poder hacer determinados ajustes. Imagínese un grupo económico, ¿sí? Imaginémonos un grupo económico, vamos a hacer un dibujito acá, ¿sí?, que ustedes deberían hacerlo siempre con círculos como yo se los enseñé, ¿sí? Supóngase que acá tenemos un grupo económico donde la empresa A, ¿sí?, es la casa matriz, tiene acciones en B y tienes acciones en C. En ambas tiene más del 51%, es decir que controla y debe consolidar. Esta va a tener vamos a poner que en ambas tiene el 51%, ¿sí? Este también es un buen ejercicio de razonamiento. Esta tiene una significatividad de 50.000
esta tiene una significatividad de vamos a poner 75.000. Sí, y esta tiene una significatividad de, vamos a poner 80.000. ¿No? Vamos a cambiar el porcentaje de tenencia. Sobre esta vamos a tener el 51 y sobre esta vamos a tener el 90. ¿Sí? 90%. ¿Qué estábamos diciendo? Que el auditor tenía cierta cintura, ¿sí? A la hora de consolidar yo tengo que calcular el BPP de acá y subirlo como inversiones permanentes acá, y el BPP de acá y subirlos como inversiones permanentes. Si acá digo que hay un ajuste en bienes de cambio, ¿sí? En bienes de cambio, pongámosle un importe de... Esperen, vamos a bajar acá. Vamos a poner ajustes. Bienes de cambio. Vamos a decir que el ajuste acá fue de 75.000. Es decir, la empresa tenía mal valuados los bienes de cambio por 75.000. Es decir, que este informe, como consecuencia de eso, salió con una salvedad o una opinión modificada, ¿sí? Por medición. Porque había un problema de medición de 75.000. 75.000 es más grande que 50. ¿Sí? Entonces, el informe no lo quisieron ajustar, el informe es calificado. Hay una opinión modificada por medición, que obviamente la voy a tener que arrastrar al informe de la controlante. ¿Cómo hago para arrastrar el informe de la controlante? Digo, la empresa B trae un ajuste de más 75.000 por 0.50. Lo que para abajo era significativo, para arriba es no significativo. Quiere decir que el problema de B no subió para la empresa A. ¿Sí? No significativo para A, porque para A es significativo todo lo que tenga 80.000. ¿Me siguen? Me queda una duda. ¿Por qué por 50? Porque el porcentaje de tenencia... perdón, 51. Gracias. María. Sí, María. Sí. Bueno, María, muchas gracias, muy atenta. 51. El ajuste de 75, del 75, 51 son míos. 51 está por debajo. La salvedad que aparece en el balance de B no va a ir al balance de A. Ahora, vamos a decir que acá los ajustes que tiene C, ¿sí? Fue un ajuste, si quieren lo dejamos, o podemos poner bienes de uso, ¿sí? Bienes de uso, hay un ajuste no registrado por 100.000, ¿no? Como 100.000 es mayor a 75, acá también hay un balance con opinión modificada por medición. Cuando voy a subir, digo que el ajuste de C es 100.000 por 0.90. Perdón. Es 100.000 por 0,90. Es 90.000. 90.000 es mayor a 80.000. Quiere decir que la salvedad por medición de C la voy a tener que trasladar al informe de A. ¿Por qué? Porque acá sí estoy por encima del límite de significatividad de A. Resulta que A es una empresa muy, muy, muy prudente, es muy prolija y su informe era limpio. Y resulta que este ajuste o esta salvedad le va a venir a ensuciar el informe. ¿Dónde podemos aplicar la cintura? Cuando la contabilidad de A vaya a tomar el BPP de C, ya le hace el ajuste correspondiente y lo incluye en la contabilidad ajustado. Es decir, que lo que dice es que si el BPP si el patrimonio neto de C era 150.000, ¿no?
y el patrimonio neto de C era 150.000, ¿sí? Antes de calcular el BPP, dice ajustes que abajo no están registrados, pero yo sí quiero registrarlo, los 100, me termina dando un patrimonio neto. Esto todo en papeles de cálculo de A, ¿no? El balance de C es una persona jurídica independiente. Esto me termina dando un patrimonio neto de 50 y yo ahora voy a aplicar los 50, le aplico el 90%. Este sería el patrimonio neto computable para yo calcular mi BPP ajustado para que no me trasladen la salvedad. Entonces, ahora mi BPP va a estar calculado sobre, ¿sí?, 50. Porcentaje de participación, el 90%, 0,90. ¿Cuál va a ser el BPP ajustado en la de arriba? Más 50 por 90, 45. Si A registra el BPP a 45, el informe va a ser limpio. Si no, el BPP que hubiera correspondido y que surge del balance, es 135.000. Entonces, si la empresa matriz incorpora el BPP que corresponde y que surge del balance de C de 135, yo tengo que poner una opinión modificada por la medición de los bienes de uso de C. Mientras que si la empresa en sus papeles de trabajo, en los papeles de determinación de BPP y consolidación, hace este ajuste, es un filtro para que esta salvedad no suba, y este era el ejemplo de la cintura técnica que puede tener el auditor para aconsejarle al cliente que si hace esto no va a ensuciar su informe con salvedades que vengan de las subsidiarias. A veces esto se puede hacer, a veces no se puede hacer. Digamos, si esta empresa, por ejemplo, tuviera problemas de empresa en marcha, ¿sí?, que no sabemos si va a continuar como tal, y de repente acá hay un párrafo de énfasis que también debería subir acá arriba, y esta empresa me da una carta diciendo que va a hacer el salvataje que corresponda para que esto no se caiga, a lo mejor evitaría subir el párrafo de énfasis. O por ejemplo, si aparecen evidencias para yo neutralizar lo que viene de abajo, ¿sí?, yo podría de alguna manera no trasladar salvedades. Otro tema aparte es los propios problemas de A, que ya dijimos que no había. Lo que estamos viendo es una auditoría de grupo en cómo hago para tratar las salvedades que vienen de abajo. Imagínense, algunos grupos de Mendoza suelen consolidar, no sé, 50 empresas, con lo cual el auditor, a la hora de armar el informe del auditor de la matriz, tiene que hacer un cuadro, sino un cuadro en Excel, donde va comparando a ver si las salvedades van subiendo o no van subiendo en función a lo que acabamos de hacer acá. ¿Dudas? Profe, ahí estaría... Perdón. Sí. Ahí estaríamos suponiendo que las matrices están auditadas, pero en caso de que no estén auditadas. Bueno, muy buena pregunta, María. Si esta empresa que está acá abajo no estuviera auditada, ¿sí?, y yo no, por ende, no me puedo satisfacer ni puedo saber si sobre esa empresa los números que reporta está bien o está mal, acá arriba va a haber una limitación al alcance. ¿Cuándo? Siempre que el BPP de esta empresa sea significativo. Si el BPP de esta empresa es no significativo, la verdad no me importa que esté auditado o no auditada, porque aun cuando todo el BPP esté mal, está por debajo del límite de significatividad. Perfecto, no sé si quedó respondida. Sí, gracias. Federica. Sí, profe, si en forma, digamos, agregada, las dos subsidiarias, los ajustes, pasaran el límite de la significatividad, ¿afecta a la casa matriz? Sí, se repetiría acá el mismo modelo de acá. Claro, pero sí, lo puedo sumar, o sea, se suma. Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Digo, claro, sí, por supuesto. Si este también estuviera por encima de los 80, yo tengo que subir esta salvedad y subir esta salvedad. Pero si las dos están por abajo, creo que es lo que está preguntando. Si las dos están por abajo, Claro, pero claro. sumadas, supera la significatividad. Bueno, volvemos a lo que explicamos en algún momento. Acuérdense que los ajustes siempre se miran en forma acumulada y en forma individual. Nosotros acá el ejemplo que hicimos fue para forma individual, sí, porque es la primera vez que lo estamos viendo. Después podríamos, si tenemos 10 subsidiarias, que las 10 tienen ajuste, evidentemente la sumatoria de los 10 va a estar por encima de esto, hay que ajustar algo, ¿sí? Acuérdense, eso se responde de la regla general que ya aprendimos, ¿sí? Los ajustes siempre se ven en forma individual y también en forma agregada. ¿Qué más? Profe, le hago una pregunta. Sí, María. Mayra. Perdón. Sí, está bien. En el caso de que la información no esté auditada y aunque esté por debajo de la significatividad, igual no daría lugar a un párrafo de otras cuestiones por información no auditada. No, porque ese párrafo, otras cuestiones que hablan de información no auditada, es cuando la propia empresa tiene información no auditada, ¿sí? Acá estaría fuera de alcance, Mayra. Es decir, sería una entidad que está fuera de alcance, no voy a revisar. Ya la excluí en la etapa de planificación. Ya dije, esto no lo voy a ver, ¿sí? Bien, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda en el tema de la confianza que depositamos en el trabajo del auditor viejo. No me quedó claro por qué no podíamos confiar en el trabajo que él hizo sobre los estados de flujo. Y solo sobre el estado, solo podemos confiar en lo que sería el estado de situación patrimonial. Nunca dividí la confianza o no confianza, ¿eh? Cuando dije confiar, o se confía en todo o no se confía, ¿sí? Es decir, fíjate que cuando yo confié, no solamente este lo audité yo, ¿sí? Pero a su vez, como revisé, confié. Entonces también pude opinar sobre este. Opinar sobre este y sobre este me permitió opinar sobre este. Pero no puedo opinar sobre este porque este es la diferencia entre n-1 y n-2 y yo no revisé los papeles de trabajo de n-2. Solo revisé el de n-1. Para poder opinar sobre este debería haber revisado también sus papeles de trabajo el año anterior al anterior para ver si también estaban bien hechos y entonces sí. O sea, cosa que ya atenta contra el principio de economía de los costos y procesos. En definitiva, yo para poder opinar sobre los estados de flujo tengo que haber revisado al menos, o sea, el estado de situación al principio y el estado de situación al final. Correcto. Lo mismo que para hacer, imagínese, recuerde usted cómo hace el estado de flujo de efectivo. Para hacer el estado de flujo de efectivo, yo tengo que tener el estado a esta fecha y a esta fecha, y por las variaciones armo un estado de flujo. Y para armar el de flujo que sería comparativo, esta columna, ¿sí? En vez de si el de resultado fuera el de flujo, fíjese que dice flujo acá, ¿no? Esto es aplicable para resultado, flujo o evolución. Si yo quisiera armar el de flujo, necesito la comparación de este balance, que ya lo revisé en los papeles de trabajo del auditor anterior, y de este que no revisé. Claro, ¿sí? O sea, y no es algo común que revise los papeles de trabajo de los dos ejercicios anteriores, o sea, no, como dijo usted. No porque ya escapa a los costos de economía de proceso. Ahora, si el cliente lo pide, no se olviden que todo eso son horas de trabajo. Es decir, yo deberé cotizar la revisión, ¿sí? A una empresa a la que en lugar de este informe, que es el típico de manual para primera auditoría, yo le doy este informe, ya está totalmente satisfecha, porque este sería la columna de resultados del ejercicio anterior. Digo, ahora, si supóngase que el cliente se encapriche y tampoco lo quiere acá, listo. Que instruya, nosotros con mucho gusto revisamos los dos, invertimos en las horas y cobramos por ello. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Profe, ¿qué más? Con esa pregunta. Sí, Nacho, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos, Marce? ¿Cómo? Bien, todo bien. ¿Qué pasa? No podríamos solamente estar de acuerdo con una parte del trabajo del anterior auditor y con la otra no. ¿Es todo o nada?
Pero, a ver, por ejemplo, bajémonos a un ejemplo. ¿Cómo podría estar de acuerdo con una parte y con otra no? No, veo que aplicó... Porque acordate, Nacho, que lo que nosotros revisamos es que haya aplicado la RT37, con lo cual, ¿la aplicó o no la aplicó? ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, yo voy a revisar que haya aplicado correctamente a 37. ¿La aplicó o no la aplicó? Y como todo lo que nosotros revisamos tiene impacto por partida doble, es decir, a lo mejor en la parte donde no la aplicó, esa parte tenía impacto en los rubros que yo creí que estaban bien. Suponte, digo, para Caja y Banco, o mejor dicho, para resultados aplicó correcta la RT37, para Caja y Bancos no. Bueno, listo, no opinemos sobre Caja y Banco y sí opinemos sobre resultados. Pero resulta que cuando voy a ver Caja y Banco, en todo el año no habían registrado los gastos bancarios, con lo cual te afecta el resultado. Lo que vos creías que estaba bien, no estaba bien, porque la parte que no confiaste también lo afectaba. ¿Me explico? Sí, sí, Marci. Entonces, acá en la RT37 o cumple o no la cumple. Bien, bien. Gracias. Ok, nada. Profe, A ver, María. tengo una duda. Por ejemplo, que yo puedo ver los papeles del auditor anterior, tomo la opinión, veo que aplica la RT37, pero hay una abstención, por ejemplo, por el COVID, o sea, supóngase a 2021, una abstención por las circunstancias. En ese caso, cuando yo tenga que hacer el 2021, tendré que ver, digamos, los saldos. No, lo que él no vio por alguna dirección de alcance, usted no lo va a poder ver, porque justamente usted ya no lo puede opinar porque no lo vio. Y cuando va a ver lo que él tampoco lo vio, con lo cual ya no puede hacer nada. Directamente no va a poder confiar y va a tener que salir con este escenario, ¿sí? Sí. Va a tener que salir con este escenario porque, a ver, vos tuviste la intención de eliminar esta limitación, pero cuando fuiste, él también la tuvo por lo que fuese. COVID, ok. Él también la tuvo, listo, no la vamos a poder levantar. ¿Me explico? Sí, y entonces en ese caso, por ejemplo, yo no, ningún saldo inicial tampoco. En ese caso va a salir con la respuesta de manual. Va a opinar sobre la situación patrimonial y no sobre el resto. Ah, perfecto. Bien. Y según el informe 12, la opinión de manual es abstención en los flujos y limitación del alcance en el estado de situación patrimonial. Sí, sí. Gracias. Bien, la otra María quería preguntar también recién. Profe, una pregunta. En el caso que hablábamos de los grupos, ¿vio el caso C cuando usted explicó que se puede tener muñeca para dejarle el informe limpio a A? Sí. Bueno, eso, yo le dejo la opinión limpia, pero le pongo un párrafo de énfasis, ¿o no? ¿Para qué? Y para si contar. la empresa hizo lo correcto. Es decir, ¿qué le va a decir al usuario? Es decir, tampoco acuérdese que el informe debe cumplir con los requisitos de información contable. Es decir, no inducir error. Lo voy a alertar de que había un ajuste que no lo pusimos porque la empresa lo ajustó. Entonces, en definitiva, a ver, digo, había una salvedad por 100.000 que a mí me impactaba por 90.000 y que yo debí poner una salvedad, pero no la puse porque la empresa ya ajustó los 90.000. Y entonces, ¿para qué lo decís? Bien. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Digamos, es como decir, llegar a la casa enojada, decir a la mamá que vio al novio con otra compañera de la facultad en la Arístide y tu mamá se descarga con vos y dice, bueno, pero yo ya lo perdoné, ¿eh? ¿Y para qué la hace calentar entonces? Si ya lo perdonaste. Bien, perfecto. Max, y esta parte borrala, ¿eh? Digo, ¿para qué vamos? Esta parte de la Arístide la borramos. Digo, ¿para qué voy a hacer engranar a mi vieja si ya yo la perdoné y ya está? Entonces más vale que no lo sepa, ya está, listo. A ver, digo, no alertar de manera innecesaria. Es decir, si yo le pongo un párrafo de énfasis, el técnico que está acostumbrado a ver esto ya sabe que eso es una alarma. Resulta que después le da una alarma, pero resulta que el problema que te digo que poner ya no lo puse porque la empresa ya lo ajustó, con lo cual el impacto numérico es 0 porque ya lo ajustó. Entonces no debería haberlo alertado innecesariamente. Bueno,
¿Qué más? Fíjense cómo ya estamos combinando temas, ¿no? Es decir, esto de combinar cifra correspondiente, estado contable comparativo con primera auditoría, esto de combinar ajustes individuales y acumulados con el tema de, no sé, auditoría de grupo, esto de ya utilizar. Fíjense que hace una semana empezábamos a transitar por primera vez el capítulo de informes y ya hoy estamos viendo casos especiales de informes, es decir, que estamos usando los conceptos básicos de informe para comprender o explicar primera auditoría. O estamos usando los conceptos básicos de informe para saber cuándo subir y cuándo no subir una salvedad a la controlante, ¿no? Una recomendación. Perdón, Leandro, ahí te doy la palabra. Una recomendación. Los ejercicios que vinculan sociedad controlada, sociedad controlante, nunca se resuelven bien si no hacemos el dibujo. Este dibujo que acabamos de ver acá, perdón, el dibujo que acabamos de ver acá es clave para razonar, sobre todo por esto. El ajuste de 100, arriba no se llama 100, se llama 90. La salvedad de abajo, arriba no es salvedad porque está por debajo, es decir, hay que hacer el ajuste, hay que dibujar 3 cosas básicas que en auditoría no hay que dejar de dibujar nunca. Los asientos, las auditorías de grupos, ¿sí? Fundamental, dibujar los asientos para saber cuál es la partida doble. En la auditoría de grupo, dibujar el circuito de la casa controlante, ¿sí? Y de las matrices. Y la tercera y fundamental que hay que dibujar, no los estados contables, Panchito, dibujar la recta del tiempo, ¿sí? Dibujar la recta del tiempo, sobre todo es buena en hechos posteriores. Y hablando de hechos posteriores, conecto con la actividad de mañana a la tarde. Es una actividad que vamos a tener, ya vamos a mandar el link para que se conecten, es el curso de presentación de la guía del COVID que va a ser Federación, ¿sí? Donde van a rescatar 3 temas fundamentales. Dura 1 hora y media, de los cuales la primera media hora es presentación y despedida, y después hay media hora de contabilidad y media hora de auditoría, donde los temas que se repasan es hecho nuevo, hecho posterior, tema contable clave para la auditoría, porque ese hecho que identifiqué, ¿qué hago? ¿Tiene que estar ajustado? ¿No tiene que estar ajustado? Si tiene que estar ajustado y no está ajustado, ¿cómo es el informe? Si no debió ajustarse, pero lo ajustaron, ¿cómo es el informe? Tiene que ir en nota. Primer tema, digamos, si nosotros vemos la presentación en forma transversal, que es súper rápida y súper dinámica, los temas son hecho nuevo, hecho posterior, principio de empresa en marcha e informe del auditor. 3 temas fundamentales para ustedes que están cursando auditoría y que tiene impacto en el informe, que es el tema más importante del segundo parcial. Así que mañana a través de Maxi le hacemos llegar el link para que puedan ingresar. Recuerden que estamos ingresando a una plataforma de profesionales y que es automáticamente pasiva. No puedo preguntar nada porque es algo que ya está grabado. Bien. Profe, ¿era en el horario? María. Sí, era en el horario de las 17. Sí, 17. Profe, ¿y se va a grabar se irá a grabar para que después podamos verlo? La gente sepa saber que tenemos clases. Le vamos a pedir a Maxi que en el caso que quiera, pueda y esté disponible para ver el curso, que si lo puede grabar, lo grabe. ¿Sí puede? No. ¿No puede? Mentira, sí, profe. No hay problema. Ya estaba anotando acá. Soy la esperancita, profe. Diego Maximiliano Delicio no quiso grabar la clase en la planilla de puntuación del segundo parcial. No, mentira. No, por favor. No, Maxi, bueno, a ver, si vos vas a participar en la actividad, hacelo, si no buscamos a alguien que lo haga por vos, por favor, no hay problema, sí. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí después, así lo tenemos todos también a disposición y después veremos si podemos bajar todo esto que está grabando Maxi, se puede bajar, también se puede subir con él para que quede para todo el mundo que lo quiera consultar, las veces que lo quiera consultar. Así que Andrés lo va a tener grabado, no se preocupen. Bueno, perfecto. Profe, ¿Con quién nos va a ser infiel mañana usted?
con sus colegas, con Catrina y con Ituarte. Ah, pero es con auditoría, entonces estamos en la misma casa. Familia. Estamos familia. No hay problema. Bueno, ¿ibas a decir algo, Maxi? Perdón, Leandro. Bueno. Sí, profe. Una pregunta respecto al tema de cuando es primera auditoría y se me fue. Y no tengo empieza la auditoría después del cierre de ejercicio. O sea, me contratan ¿Te designaron como auditor o la auditoría empieza? Perdón, me designaron como auditor después del cierre de ejercicio. Sí. Ahí, y no confío en los controles de la empresa, tengo una abstención de opinión, no puedo hacer nada. No tengo que pedir los papeles de trabajo. Si no confías en los controles de la empresa, en realidad vos no vas... A ver, si te designan después del cierre que vos tenés que auditar, en ese cierre no hubo nadie, porque tenías que estar vos y no te avisaron. Ya el otro se había ido, con lo cual no puedes pedir papeles a nadie porque ya te fuiste. ¿Qué te quedaría hacer? Lo mismo que hicimos en el práctico de Cajibanco, ¿sí? Hacer el inventario a febrero y retrotraerte a diciembre para ver si de esa manera pudieras armar y salvar la situación. Pero eso lo vas a poder hacer en tanto y en cuanto confíes en los controles generales para poder volver. Claro, si no confío... Y si no confías, no lo puedes hacer, con lo cual ya el cierre quedó sin auditar. O por lo menos en las cosas importantes del corte en las que deberías haber presenciado. Ya ni el estado de situación patrimonial podría tener y ya no podrías... Por más que a lo mejor no podrías tener parte de eso, ¿no? A lo mejor no podrías, por ejemplo, no vas a poder volver el inventario, pero sí vas a poder revisar las consideraciones bancarias, sí vas a poder ver el extracto al cierre, porque eso está emitido por el banco y no va a cambiar. Lo que no vas a poder hacer es el arqueo, es el inventario, la circularización la vas a poder hacer, porque yo puedo mandar la carta en febrero preguntando por los saldos de diciembre. Entonces, no es que elimine por completo de Estado, van a haber partes del Estado que no vas a poder satisfacer. Y si esas partes son significativas, ya directamente no me gasto en pedir los papeles de trabajo. Si la empresa lo único que tiene son bienes de cambio y no pudiste inventariarlo, listo, ya tenías abstención ahí. O sea, claro, no me gasto en pedir los papeles de trabajo del auditor anterior. O sea, ¿no? Ya. Es que no va a haber auditor anterior. No, digamos, no, claro, por supuesto, porque ya no tenés la auditoría de tu cierre de ejercicio, ¿para qué querés lo anterior? Claro. Bien, gracias. De nada. Maxi, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Preguntan sus fans de YouTube si va a poder pasar el Excel cuando termine. Sí, lo paso. Haceme acordar, si no lo paso, pues ya prometí 2 veces pasar el práctico modificado. Y los Excel que hemos trabajado. Los Excel que hemos trabajado, fíjense que tenemos en la... Perdón, ese no es. ¿Ustedes están viendo el de siempre o vieron otro? El de fíjense. Siempre. Ahora sí. Ese lo trabajamos en la primera clase. Este lo trabajamos en la anterior. Y esta hoja la trabajamos ahora y esta hoja la trabajamos ahora. Con lo cual, cuando vayan al archivo van a tener todas las clases que hemos visto. Todos los pizarrones de las clases. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Y también voy a mandar el práctico con las nuevas referencias que inventamos juntos. Y después le comunico un horario de consulta para que veamos la resolución del ejercicio que no pudimos hacer en clase juntos. Y si no hay más preguntas, con esto le daríamos por terminada la clase. ¿Qué dice que Sevilla da clase el sábado? Sí, crear una cosa provisional. ¿Una clase? Sistema previsional, no sé qué, así que bueno. No viene mal. No, por supuesto. Todo ayuda, todo suma. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, los dejo ir a tomar la sopa. ¿Mañana hay consulta a la siesta o no? En principio, mañana habría consulta a la siesta, pero dependo de un llamado laboral que si no se concreta, los convoco. Debería ser tipo 3:30, 4. Porque a las 5 ya tenemos la actividad de capacitación. Y si no, a lo mejor la podríamos hacer después, si no termina muy tarde. Es de 5 o 6, a las 7 estaríamos libres, podríamos hacerla de 7 a 8. Es decir, si no la podemos hacer de 3:30 a 4:30, o de 4 a 5, en el peor de los casos, la hacemos de
de 19 a 20. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. Bueno, estimados, ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Que descansen y nos vemos o escuchamos mañana. Perfecto, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Maxi, por la parte técnica. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Está Marce. A ver si la primero nombre. ¿Cómo? A ver si